Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Gutiérrez y hoy vamos a aprender sobre las variaciones porcentuales. Así que vamos para allá. Para comenzar, vamos a hablar sobre los porcentajes. El porcentaje es un símbolo que expresa una comparación entre dos cantidades. Por ejemplo, 20% de 100. Y para que esta comparación sea más clara, siempre una cantidad se representará como un cociente entre 100 partes iguales. Es por esto que un porcentaje se puede representar como una fracción de denominador 100. Por ejemplo, 20 centésimos es lo mismo que decir 20%. ¿Qué significa esto? Que si lo representáramos, tendríamos un entero partido en 100 partes y se utilizarían 20 de estas. A eso se le llama un 20%. Ahora, para calcular un porcentaje se utilizan tres formas, o las que recomiendo yo son tres formas. La primera de ellas es utilizar el porcentaje como un número decimal. Por ejemplo, si a mí me preguntan cuál es el 60% de 200, simplemente el 60% tengo que transformarlo a un número decimal. Y para eso, una fracción que es 60 centésimos, yo sé cómo transformar de un porcentaje a una fracción y de una fracción a un número decimal, que en este caso serían 0,6. Simplemente el 60 hay que dividirlo en el 100 y así se obtiene el número decimal. Entonces ya con este número decimal multiplico el número que tengo que calcularle el porcentaje, que en este caso es el 200, y lo voy a multiplicar por ese 0,6. Y así, multiplicando directamente, obtenemos el resultado, que en este caso el 60% de 200 es 120. Otra forma de calcularlo es utilizar la regla de 3 simple, que es justamente la que vamos a utilizar en este video. Por ejemplo, ¿cuál es el 60% de 200? El mismo ejercicio, simplemente en una tablita vamos a ordenar los datos. En este lado izquierdo los porcentajes y en el lado derecho los números. Siempre el número completo va a ser nuestro 100%. El valor inicial va a ser el 100%. En este caso sería 200. Y el valor que vamos a calcular aquí lo colocamos debajito. ¿Cómo se utiliza la regla de 3 simple? Simplemente hay que hacer lo siguiente. Hay que multiplicar cruzado y el resultado que se obtiene hay que dividirlo por el número que sobra, que en este caso es el 100. Entonces, 200 por 60, que es lo mismo que decir 6 por 2 son 12, y le agregamos los tres ceros de los números. Y ahí tenemos 12.000. Ahora, ya tenemos el resultado, lo dividimos por el número que sobra, que en este caso sería el 100. Quitamos los dos ceros de la derecha, los dos ceros de la izquierda, y tenemos 120 dividido en 1, eso es 120. Y así ya sabemos que nuestro 60%, ¿cierto? El 60% de 200 es 120. Y nuevamente tenemos el mismo valor que calculamos anteriormente. ¿Cuál es la tercera y última forma? Este cálculo podemos sacarlo mentalmente sabiendo lo siguiente. Si yo quiero saber el 10% de este número, simplemente al 200 le quito un 0. O sea que el 10% de 200 es 20. Y si yo quisiera sacar el 1% de un número, simplemente tengo que quitarle a ese número dos ceros. Y así sabría que 2 es el 1% de 200. Ya que en este ejercicio en particular me están preguntando el 60%, yo simplemente el 10% lo voy a repetir 6 veces. ¿Por qué? Porque estas 6 veces van a representar el 60%, ya que 20 es el 10%, tendría 10, 20, 30, 40, 50 y 60%. Y así tengo el 60% de 200. Entonces simplemente con estos números los tengo que sumar. O sea, 20 más 20 más 20 más 20 más 20 más 20 son 120 y así nuevamente tengo que el 60% de 200 es los 120 que ya hemos calculado anteriormente. Ahora, ¿qué es una variación porcentual? Que justamente es lo que se trata este video. Bueno, es muy sencillo de explicar. Una variación porcentual es el concepto que se utiliza para describir la relación que existe entre el valor inicial y el valor final de algún producto, en consecuencia a un porcentaje que puede aumentar o puede disminuir. Vamos con algunos casos concretos para si que tienen dudas. Por ejemplo, dice que una variación porcentual en aumento, pueden ser estos dos casos, dice venta de supermercados aumenta un 50% en última semana de marzo por COVID-19. ¿Qué significa esto? Que si el supermercado vendía un 100%, gracias al tema del COVID, este supermercado ha aumentado sus ventas a un 50%. Entonces, 100 más 50 son 150. Eso es lo que en ese momento estaba vendiendo el supermercado. Ese 150% se le llama variación porcentual. ¿Se dan cuenta?
es muy sencillo de entender. Vamos con otro ejemplo. Dice, COVID-19 en Chile. Casos aumentaron el 60% en un día. ¡Wow! Entonces, ¿qué significa? Que si el día de ayer era un 100% de casos, hoy aumentó un 60%. O sea que el día de hoy hay un 160% de casos de contagio. Entonces, a este 160 se le va a denominar como variación porcentual. ¿Se dan cuenta? Es muy sencillo. Ahora vamos con algunas variaciones porcentuales en descuento, como por ejemplo en una tienda de retail el cual te puedes encontrar con mucho porcentaje de descuento. Por ejemplo, estos juegos de mesa que tenían un valor de un 100%, hoy tienen un valor que tiene un descuento de un 30%. O sea, a ese 100% hay que quitarle el 30%. Si a 100 le quito 30, me da 70. A ese 70 se le va a llamar variación porcentual. ¿Por qué? Porque ese es el porcentaje que vamos a pagar a los juegos. Ya no el 100%, sino que el 70%. Vamos a ver ahora con los perfumes. Dice que si los perfumes tenían un valor de un 100%, hoy tienen un descuento de un 40%. O sea, al 100% hay que quitarle el 40% y obtenemos un 60%, que es el valor de los perfumes hoy en día. A ese 60% se le llama variación porcentual. Y vamos a ver, los coches que tenían un valor de un 100% hoy tienen un descuento de un 50%. Entonces, a este 100 hay que quitarle 50, obtenemos 50 y ahí tenemos nuestra variación porcentual. ¿Se dan cuenta? Entonces los valores pueden aumentar y disminuir y así obtenemos nuestras variaciones porcentuales. Vamos a ver un caso para que apliquemos lo que hemos aprendido. Por ejemplo, las verduras experimentaron un aumento de un 2%. Si una familia gastaba 6.000 pesos en el mes anterior, ¿cuánto será su gasto este mes manteniendo el mismo consumo? Ya, primero tenemos que entender el problema. Si esta familia gastaba un 100% inicialmente en las compras de verduras, con este aumento de un 2%, esta familia va a tener que pagar un 102%. ¿Por qué? Porque aumentó digamos, el valor de la verdura. Entonces, coloquémoslo en la tablita. Si esta familia inicialmente, el 100%, era 6.000, hoy en día, ¿cuánto tendrá que pagar, que es el 102%? Bueno, utilizamos la regla de 3 simple. Multiplicamos cruzado y el resultado lo dividimos por el número que sobra. En este caso, 6.000 por 102. 102 por 6 te da 612 y le agregamos los 3 ceros. Ahora, a este número hay que dividirlo en 100, que es el número que sobra. Quitamos 2 ceros a la derecha, quitamos 2 ceros a la izquierda y obtenemos que 6.120 dividido en 1 obviamente es 6.120. Esto quiere decir que si mantengo el mismo consumo en verduras, esta familia va a tener que gastar 6.120 pesos. ¿Se dan cuenta? Si no quedaron claros, no se preocupen, vamos con otro ejemplo. Dice, una polera tiene un valor de 4.000 pesos, pero hoy está a un 30% de descuento pagando en efectivo. ¿Cuál es el valor de la polera pagando en efectivo? Bueno, entonces, si el valor inicial de la polera era un 100%, hoy tiene un 30% de descuento, lo cual finalmente tendría que pagar un 70%. Entonces, lo coloco en mi tablita. El 100% que costaba la polera, que eran 4.000 pesos, hoy voy a tener que pagar 70%. Y utilizamos la regla de 3 simple. Multiplicar cruzado y divido por el número que sobra. 4.000 por 70, 7 por 4 son 28, le agrego los 3, 4 ceros y a ese número le voy a dividir en 100. Quito 2 ceros a la derecha, 2 ceros a la izquierda y ya tenemos 2.800 dividido en 1. Y eso ya me da 2.800. ¿Qué significa esto? Que pagando en efectivo, las poleras tienen un valor de 2.800 pesos. Si no quedaste claro, no te preocupes. Vamos con otro ejemplo. Si una persona recibe un sueldo líquido de 300.000 pesos, si el sueldo líquido se aumenta en un 10%, ¿cuál será su nuevo sueldo líquido? Bueno, si se dan cuenta, esta persona recibe el 100%, pero va a aumentar su sueldo en un 10%, o sea que finalmente le van a pagar un 110%. ¿Qué significa esto? Que
Para poder calcularlo con la regla de 3 simple, simplemente al 100%, que eran 300.000 pesos, hay que aumentarle, ¿cierto? Esos 10% que son 110. Ahora, utilizando la regla de 3 simple que decía multiplicar cruzado y el resultado se divide por el número que sobra, calculémoslo. 300.000 por 110. Si yo multiplico 3 por 11, me da 33 y le agrego 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ceros hay que colocarle. Ahora, a este número, que son 33 millones, hay que dividirlo por el número que sobra, que en este caso serían los 100. Entonces quito 2 ceros a la derecha, quito 2 ceros a nuestra izquierda y ya tenemos el resultado. 330.000 dividido en 1 son 330.000. Y ya aquí ya tenemos el valor. ¿Cuál será su nuevo valor líquido? El nuevo sueldo entonces serían 330.000 pesos. Ahora, veamos este caso. Tenemos en una propaganda una foto en la cual dice que un auto se vende a 7.500.000 pesos. Dice abajo, IVA incluido. ¿Qué pasa? Que hay un impuesto de valor agregado. Aquí en Chile, el IVA tiene un valor de un 19%. O sea que si el auto se vendía a un 100%, aquí en Chile se va a vender a un 119%. Y eso es lo que te están ofreciendo. 7.500.000 pesos sería el 119% del auto. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el precio del IVA? Entonces, si el 119% era el valor completo del auto, ¿cierto? Que es lo que te están ofreciendo ahí. ¿Cuál será lo que uno tiene que pagar como impuesto? El 19%. ¿Cuánto será? Entonces multiplicamos cruzado, ¿cierto? Y dividimos por el número que sobra. ¿Cuánto costará el auto sin el IVA? ¿Cierto? Entonces, fíjense, a este numerito lo vamos a multiplicar por el 19, ¿cierto? Entonces 19 por 75 son 1425 y le agregamos los 5 ceros. Ahora, este número lo vamos a dividir en 119. Si nosotros dividimos estos numeritos, nos va a dar, aquí fíjense, 1.197.478 pesos. Bueno, aquí redondeando serían 1.197.479 pesos. ¿Ya? O sea, eso es lo que nosotros estamos pagando como impuesto de valor agregado. O sea que eso se le agrega al valor del auto. Vamos a ver otro, dice una propaganda que dice, por el mismo precio, ahora llévate 550 ml. Mira, un producto que están vendiendo. Pero fíjense que el champú, que en este champú tenía el 100% del champú eran 400 ml. Y dicen que aumentó un 25% extra. Vamos a ver si esta es una propaganda y me está diciendo la verdad. Vamos a ver. Dice, si antes venía 450 ml en este champú, ¿cierto? ¿Es correcta la afirmación que aparece en este cartel? ¿Será que con ese 25% extra aumentó a un 550 ml? Vamos a ver. Si el valor inicial era un 100%, si me están dando un 25% extra, significa que a este valor hay que aumentarle el 25%. O sea, que finalmente a mí me van a dar 125% de champú. Entonces, calculémoslo. 100% de champú era 450 ml y lo que me van a basar ahora son 125%. Multiplicamos cruzado y dividimos por el número que sobra. En este caso, 450 por 125, que sería 5.625 y le agregamos un 0, ¿cierto? 125 por 45. Ahora, a ese número hay que dividirlo en 100. Ya que no tengo dos ceros para quitarle acá, simplemente quito dos ceros acá. Pero en este caso quito un 0 y muevo la coma un espacio hacia adentro. O sea que son 562,5. Eso es lo que tendrían que darme a mí, 562,5 ml, para saber si es un 25% extra. Pero mire lo que está diciendo. Ahora llévate 550 ml. O sea, esta propaganda no es correcta. ¿Por qué? Porque el 25% extra de este champú serían 562,5 ml y solamente me están dando 550. O sea que esta es una propaganda que está dándome un producto engañosamente. Lo cual
¿Es correcta la afirmación de que aparece en este cartel? Bueno, la respuesta es que no es correcta. Bueno, algo importante que entender es que muchas veces yo hago esta aclaración que muchos caen con esto. Dice, si un valor inicial es aumentado o disminuido y posteriormente es aumentado o disminuido, ¿qué sucede con el valor final? Ya, si no lo entendieron, no se preocupen. Miren, fíjense, un ejemplo. Si a 1000 yo le aumento el 10% y se disminuye un 10%, ¿qué pasará? Mira, la mayoría de las personas dicen, ya, si yo tengo el 100%, que es 1000, si yo le aumento el 10% y le quito el 10%, es como que uno le suma y después le quita, o sea que va a quedar igual el 100%. O sea que el 1000 va a quedar igual como estaba. Porque si al 1000 yo le aumento el 10% y después al 1000 yo le quito el 10%, me va a quedar el mismo valor. La verdad es que no es así. ¿Ya? Y lo voy a explicar a continuación. Fíjense, que el valor inicial era un 100%. Y en el ejercicio se dice que va a aumentar un 10%. O sea que finalmente vamos a tener un 110%. Entonces, coloquémoslo en la tablita. Multiplicamos cruzado y dividimos por el número que sobra. 1000 por 110, simplemente digo 1 por 11 son 11 y le agrego los 4 ceros. A este número lo divido en 100, quito 2 ceros de acá, 2 ceros de allá y ya tenemos 1100. O sea que si yo al 1000 le aumento un 10%, voy a tener 1100. ¿Ya? 1100. Ahora, ¿qué pasa? Ahora vamos a que el valor inicial voy a quitarle el 10%, o sea que voy a tener un 90%. Hay que recordar que si yo ya aumenté el 10%, o sea que en este caso serían 1100, ya el 100% sería 1100. ¿Por qué? Porque ya no son 1000 pesos lo que tenía en un principio, ahora son 1100 el valor inicial. Entonces ya los 1100 hay que calcular el 90%. Multiplico cruzado y dividido por el número que sobra. Vamos a ver. 1100 por 90 o 9 por 11 son 99, le agrego los 3 ceros y después a este número lo divido por el número que sobra, que en este caso sería el 100. Quito 2 ceros, ¿cierto? Y ahí me quedaría 990 dividido en 1. Y así nos damos cuenta que 990 es el resultado final. O sea, ¿qué significa esto? Que si nosotros aumentamos un 10% y después disminuimos un 10%, no se obtiene el mismo número que teníamos originalmente en un inicio del ejercicio. Entonces, con esto les demuestro que en una variación porcentual, si yo aumento un porcentaje y disminuyo un porcentaje, no obtenemos el mismo número. Bueno chicos, eso fue la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Héctor Gutiérrez y nos vemos hasta la próxima. Adiós.